Si alguien quiere hacer preguntas, reflexiones. Me parece muy bien que sea todo muy polémico. Lo de antes era una broma y un guiño. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo parcialmente, ¿eh? En el fondo sí, en algunas cosas no. Lo que yo creo es que efectivamente es muy saludable viajar a Iberoamérica, es una zona con una vitalidad tremenda, cosa que en España ya no tenemos tanta. Pero yo siempre he dicho, y creo que sería suficiente, porque está bastante cerca el subdesarrollo, el sur del sur, ahí salió, quizá habría que pagar una beca de 100 euros al mes a todos los estudiantes de esta escuela o a todos los adolescentes de este país para que se vayan a vivir a Villaverde, ahí al lado, a tiro de metro. Y se encontrarán dentro de esas viviendas muchas cosas de la categoría de las que encuentran en Ciudad Bolívar o en cualquier otro sitio. Es decir, no hemos visto un pobre ni de lejos, ninguno de los que estamos aquí, ni de lejos. Y no te quiero contar los políticos. Entonces, estoy de acuerdo, pero que tampoco hay que ir a Iberoamérica, que cuesta una pasta, ¿eh? Entonces, dentro de España hay muchos niveles de desarrollo que serían, para algunos, insufribles, ¿eh? Y creo que sería muy saludable que los conociéramos. Incluso algunos urbanistas viven en esos barrios. ¿Qué? Que algunos urbanistas hasta viven en esos barrios. Sí, algunos parece que sí. Ahora buen político también, pero bueno, saldrán de ahí enseguida. Es decir, en todas partes hay problemas muy severos, ¿eh? Y no los conocemos efectivamente. No me puedo creer que después de todo lo que se ha dicho Carlos no haya nadie que vaya a reaccionar o a saltar. Una anécdota. En las imágenes del vídeo lo que se veía era un grupo de estudiantes a los que se llevaba a ese espacio periférico, estudiantes de arquitectura, que no conocían más que por la televisión, y se les ponía no a hablar con los vecinos, algunos lo conseguían, sino simplemente a escucharlos, ¿no? Yo recuerdo algunas experiencias en esta escuela en ese sentido, los viajes a la ciudad invisible, etcétera, y sé que, por ejemplo, Ecologistas en Acción sigue haciendo viajes, no sé si en ese mismo en otra línea. Había un detalle que quería comentar, el sur y el norte. En Medellín los pobres están en el norte, yo creo que hay que usar un criterio ecológico. Los pobres siempre están aguas abajo, o casi siempre, es decir, donde va la mierda. O montañas arriba, como en el caso de Bogotá, donde no llega el agua. Y me quedo con mala sensación. Por favor, que alguien diga algo. Buenas, yo soy Enrique, vengo desde Granada, una ciudad al sur y de una región históricamente pobre, o así se nos conoce. Ahora mismo estoy trabajando con la universidad, soy geógrafo, una profesión que, al igual que los sociólogos, también trabajamos en las ciudades, y de hecho estamos trabajando en un análisis de las condiciones de habitabilidad de las ciudades andaluzas. Y bueno, muy ligado también porque estamos trabajando con compañeros de México, en Xalapa, para extrapolar nuestros resultados con Latinoamérica. Vengo viniendo desde el lunes porque ha sido trabajo, bueno, vengo como representante, y es curioso como has dicho tú, los arquitectos, o bueno, los técnicos, digamos, ingeniería, se olvida un poco de nuestra parte, de la parte humana. Yo soy geógrafo humano, también tenemos geógrafo físico, y es curioso como dijo una compañera el lunes, preguntó por la rehabilitación de la fachada y no del interior. Y vemos como nuevamente, o en el caso de la ONU, nuevamente se olvida de las personas, de quién vive dentro de una casa. Y si vamos desde una escala global a una escala local, una visión general, olvidamos primero un barrio, olvidamos después una comunidad y finalmente olvidamos a las personas. Yo creo que tu trabajo como arquitecto me sorprende, porque vivo rodeado de arquitectos, y me parece muy bueno que
en esta jornada he visto una nueva visión de la arquitectura, de que se ha olvidado un poco, me sorprende que el urbanismo haya pensado un poco más en las personas, y también romper una danza a favor de la geografía, que se nos tiene bastante olvidado. Desgraciadamente somos expertos en nada, conocedores de mucho, y bueno, yo también me gustaría dar las gracias a los representantes de los demás países, porque yo tengo un pie puesto en Latinoamérica porque veo bastante futuro allí para nosotros, y quizá un poco también dar las gracias a la nueva visión de la arquitectura. Sí. Bueno, yo a ver cómo lo digo. Yo creo que hay aquí sí a veces también un problema de lenguaje. Estos días sale mucho del lenguaje. Yo creo que a veces cuando estamos hablando de la compartimentalización del conocimiento y la segregación acabamos cayendo en el mismo error. Yo creo que al final el tema disciplinar, si somos geógrafos, arquitectos o sociólogos, cuando entramos en este debate siempre acabamos en el fondo poniendo en la balanza que es la persona, lo de Tucídides, que la ciudad son las personas. Y yo creo que si algo nos aporta lo que a mí me gusta llamarle paradigma ecológico, es precisamente que el hecho de que es inseparable la materialidad, lo físico, que es algo que yo creo que las ciencias humanas tradicionales, y cuando hablo de la sociología, incluso la geografía, para entrar un poco en el debate, a veces no tienen lo suficientemente claro hasta qué punto todo proceso de socialización, todo proceso relacional, se refleja indefectiblemente siempre en procesos materiales, físicos, en flujos de energía, de material y de información, y flujos que incluso los más supuestamente inmateriales, que tienen que ver con toda la fantasía de la virtualidad, etcétera, al final dependen de energías el mineral exacto que hay que sacar del Congo para que nuestros móviles tan virtuales funcionen, etcétera. Entonces yo creo que más que hablar de si son más importantes la visión de lo social o de lo arquitectónico, yo creo que sí que hay que poner en primer plano esa espacialización, esa materialización, que todo proceso social al final se traduce en términos topológicos, se traduce en términos de gasto energético, de energía, de materia. Y ahí sí que podemos aportar, quienes nos dedicamos a las ciencias de lo espacial y de la formalización, sí estamos obligados. O sea, yo creo que el problema no es tanto el que no hagan falta esa reflexión, sino que el tipo de formación que se recibe, empezando por esta escuela, es absolutamente alejado de esa materialización. O sea, se llega al contrasentido de que los arquitectos viven en un mundo virtual en el que no se habla ni de la materia, no se habla de la ropa, el sudor y la arquitectura, de lo que hablaba de Fernando Ramón. Entonces yo creo que esa es un poco el dilema. ¿Cómo volver a poner la materia sucia? Tú has hablado de la mierda, y eso es lo que al final, toda relación social al final tiene una expresión de ese tipo. Y al final, si queremos incidir en transformaciones, tenemos que transformar el escenario físico. Hay transformaciones del escenario físico que propician, ayudan al cambio social, y otras que lo impiden. No podemos caer en el redentorismo de pensar que mediante un buen diseño vamos a conseguir que se genere una buena sociedad, pero tampoco podemos pensar que una buena sociedad no está obligada a generar espacios ideales y adaptados a sus propias necesidades, y espacios adaptados en el tiempo, o sea, que sean dinámicos y flexibles. Y ahí es ese debate en el que no conseguimos salir de la óptica disciplinar. Creo que hay parte del problema, y en ese sentido yo pienso que lo que aporta el paradigma ecológico como tal es eso, el poner los flujos y la materia, o sea, poner incluso los aspectos de la noosfera, de lo mental, los hace aterrizar en el ámbito de lo material, y dotarnos de nuevos instrumentos, de nuevas formas de abordar al espacio, en que eso sea integral de verdad, que cuando estemos hablando de procesos sociales lleve incorporado en nuestro discurso
la cantidad de materia y de energía y de espacialidad que llevan detrás de ellos. Entonces yo creo que esa es un poco mi visión al respecto. Respondo muy rápido mientras llega el micrófono al fondo. Yo creo que las críticas en primera persona son más creíbles. Es decir, que me critico a mí mismo, para empezar, porque participo. Es decir, es muy fácil criticar a los demás. Hay otra cuestión de tendencias suicidas, ¿no? O sea, si yo estuviese en geografía, probablemente habría criticado a los geógrafos. Es decir, que yo creo que hay que ir ahora lo que necesitamos es sacudir las conciencias en cada casa. Es decir, que a la arquitectura hay que ir a criticar a los arquitectos, a geografía a los geógrafos, porque todos estamos cometiendo errores infantiles, muy tontos, que son muchas veces pequeños malentendidos que se multiplican con el tiempo. Bueno, creo que tenemos una intervención por el fondo y creo que vamos a cerrar ya para poder irnos a comer. Bueno, en primer lugar, yo creo que agradecer a todos los que habéis organizado y a los que han participado en este seminario. La verdad es que ayer, por motivos profesionales, tampoco pude venir, me he perdido una parte, yo creo que importante del seminario. Pero al hilo de la intervención de Carlos, un poco por lo que también he visto esta mañana, yo creo que la ciudad tiene una dimensión física fundamental, pero que esa dimensión física es utilizada con unos fines sociales. Es decir, yo creo que el sistema neoliberal no se nos escape, que es bajo el que vivimos, y que utiliza la ciudad y el soporte físico para producir transformaciones en el espacio social. Yo creo que eso es lo más evidente que se puede resaltar del momento actual. Me ha sorprendido mucho no ni para bien ni para mal, simplemente me ha sorprendido un poco la explicación de Buenos Aires, porque al final de todo lo que me ha quedado más claro son los precios inmobiliarios, la dimensión, esa dimensión socioespacial que tiene toda ciudad, ya sea Buenos Aires, Madrid o cualquier otra ciudad, es lo que está detrás de la producción urbana. Y yo no sé si estoy más enfadado, yo renegué de mi profesión hace tiempo, aunque viva de ella, pero yo estoy profundamente en un momento de desazón, porque realmente después de todo y de todos los procesos que hemos podido vender, que hemos podido hacer, que hemos podido seguir, que hemos podido admirar, que hemos podido criticar, es ese mapa de precios inmobiliarios lo que manda. Y es ese mapa de precios inmobiliarios lo que está detrás de gran parte de las operaciones urbanas, incluso de rehabilitación. Yo el lunes, cuando oí que la operación de Plaza España es muy importante por el carácter simbólico que tiene, dije, yo no sé para qué diablos estamos rehabilitando Villaverde, porque realmente lo importante no está ahí. Lo importante está, efectivamente, en Plaza España, lo importante está en Canalejas, y lo importante está en operaciones que hagan subir o que hagan mover el mapa de precios inmobiliarios para redistribuir a la población según los intereses de esa mano oculta de la que nos hablaba Carlos. Entonces, yo no es que reniegue de mi profesión, porque vivo de ella, pero desde luego estoy en un momento de alta desazón, porque estos 3 días, mañana veré, o iré viendo los vídeos del día de ayer, pero desde luego la conclusión a la que llego es operación inmobiliaria de alza de precios o de baja de precios o de reequilibrio de precios para controlar y dominar a la población, única y exclusivamente. ¿Me oís por ahí?
política en todos estos localismos, porque es fundamental, y nuestra sociedad es de una manera porque nuestra política, nuestra relación social, nuestras relaciones de convivencia son de una manera, y bueno, pues estamos viviendo pues lo que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad en la que lo que manda es el precio del metro cuadrado cuando se habla de ciudad, cuando se habla de polis, ¿no? Y evidentemente esto ha pasado factura y va a seguir pasando factura, ¿no? El desequilibrio de eso que se llamó el socialismo como factor equilibrante de distribución de la riqueza, pues parece que está de baja, está en baja forma, y la pelea, la lucha está ahí, ¿no? Está en volver a reequilibrar, tratar de decía ayer o antes de ayer alguien, ¿no?, que el urbanismo del siglo XX se creó, y parte de finales del XIX se creó para reequilibrar las situaciones tan desastrosas que había generado la revolución industrial a favor del liberalismo, de la riqueza concentrada en unos pocos. Y bueno, sin enrollarme más, que es muy tarde, quisiera algunas pinceladas de optimismo, y concretamente sobre Brasil, que no lo conozco, solamente he estado de viaje muy poquito tiempo, pero mi mujer ha vivido 6 meses allí y me ha contado cosas de hace mucho, hace 40 años, y alguien por aquí, mi compañera, me ha preguntado, ¿no?, que cómo funciona ahora, concretamente Río de Janeiro, el tema de las favelas. A mí mi mujer me contaba pues las cosas tan terribles en cuanto a esa esclavitud o semiesclavitud de los niños trabajando y las niñas trabajando sin acceso a la educación, con muy poco acceso a la sanidad. Entonces, me gustaría unas pinceladas de la compañera brasileña para saber las políticas de Lula si han servido, no sé si tanto para traducirse en una representación de una ciudad más equilibrada, pero sí por lo menos en unos logros sociales en cuanto a mejoras de la sanidad, mejoras de la educación, que van a permitir de alguna manera que los más jóvenes, que los niños puedan integrarse y puedan hacer ese movimiento en una futura política que esperemos sea más socialista. Bueno, pues vamos a responder desde la mesa y Rápidamente, ¿no? Río de Janeiro tiene una historia muy larga con las chabolas, con las favelas, ¿no? Son las más conocidas de Brasil, aunque no sean las más antiguas. Tenemos varios proyectos en Río de Janeiro que son muy conocidos, el Favela Barrio, el Mora Carioca, ¿no? Pero creo que la situación de Río es la situación... A ver, Río tiene un problema mucho más serio, pero es la organización del tráfico, ¿no? La cuestión del tráfico de drogas en Río es muy serio y está muy centrado en las favelas cariocas. Entonces, el último programa fue justamente volcado para la cuestión de la seguridad. Entonces, crearon un programa que son las unidades de protección, ¿no? Entonces, en cerca de 20%, 30% de las favelas de Río de Janeiro ahora tiene esa unidad de protección, que a mi ver no es la solución, ¿no? Porque poner una unidad de seguridad pública allí no va a resolver la situación, ¿no? Las investigaciones que hay sobre, ¿no?, esa política todavía no llegará a muchas conclusiones positivas tampoco, ¿no? Pero siguen con los programas de regularización. Los programas de regularización de Río, aunque no en tan larga escala como el Favela Barrio fue un programa de los 90, sigue existiendo ahí, ¿no? ¿Qué te puedo decir más? La desigualdad existe, ¿no? Son los datos que...
Vale, pues luego hablamos entonces. Yo sí. Vamos, yo creo que los que hayáis recibido alguna pregunta directa la contestáis y los organizadores pasan a despedirse de... Claro, es que lo mío no creo que haya sido una pregunta directa, sino un reforzamiento de lo que mueve el mercado y lo que mueve muchos de estos planes que tienen mucha pinta de sostenibles y en definitiva lo que producen es más desigualdad y más desequilibrio. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado con esta mesa y doy paso a Agustín, a Carolina y a Ángela. Bueno, Agustín, también si quieres vente para acá. Bueno, nada, daros las gracias a todos los que estáis aquí, bueno, que habéis venido todos los días, que la verdad es que pues se agradece, ¿no?, la recogida del guante que os hemos lanzado, porque la verdad es que la asistencia ha sido importante y también con los que hemos podido hablar, que al final no ha sido con todo el mundo que nos hubiera gustado, pero creemos que ha sido interesante y hemos podido compartir un montón de conocimiento y aprender, creo, de unos y otros y vamos, yo me llevo eso. Gracias a los que habéis venido, a los que habéis participado y también a toda la gente que ha estado colaborando, que habéis visto corriendo por aquí, Susana, Victoria, Alejandro, Ana, Antonio. Muchísimas gracias, porque si no estas cosas siempre son imposibles. Así que sin más, no sé si Agustín quiere cerrar del todo más oficialmente, pero... Solo pido un aplauso para los participantes y para Carolina y Ángela, que han llevado el peso de la...